El eco de una voz en el desierto. El sol de Caín proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre las pieles curtidas y los rostros desconfiados. Noé, con el rostro marcado por el tiempo y la determinación, alzaba su voz, pero ésta se disolvía en el murmullo burlón de la multitud. El fin se acerca. El agua cubrirá la tierra, resonaba su advertencia, tan descabellada para sus contemporáneos como un espejismo en el desierto. La gente de Enoc, acostumbrada a la exuberancia de sus cosechas y la prosperidad de sus rebaños, solo veía en Noé a un anciano delirante, un profeta de calamidades que no encajaba en su idílica existencia. Su esposa, Naamá, observaba desde el umbral de su humilde morada, con la angustia reflejada en sus ojos. Conocía la pureza del corazón de su esposo, la fe inquebrantable que lo impulsaba, pero también sentía el peso de la soledad que los envolvía. Los susurros de los vecinos, las miradas de desdén, la burla de los niños que imitaban los gestos de Noé construyendo su imposible barco lejos de cualquier mar, todo era una punzada constante. Sem, Cam y Jafet, sus hijos, compartían la carga. Habían renunciado a sus propias aspiraciones, a la vida cómoda que sus amigos y parientes llevaban, para seguir a su padre en esta locura divina. Sus esposas, valientes y leales, los apoyaban, pero el silencio en sus conversaciones a menudo delataba la duda latente, el anhelo por una normalidad que se desvanecía día a día. La madera de gofer, pesada y resistente, comenzaba a acumularse. Troncos gigantes, traídos de bosques lejanos con un esfuerzo sobrehumano, se apilaban a la vista de todos, alimentando el escarnio. ¿Para qué un barco aquí? Para navegar por la arena, gritaba un joven, provocando risas estridentes. Noé, imperturbable, continuaba midiendo, cortando y ensamblando. Cada golpe de martillo era un acto de fe, cada tabla encajada, una promesa de salvación. Pero para la mayoría, era simplemente la confirmación de la locura de un hombre y su familia, condenados a ser el hazmerreír de su generación, ignorantes del cataclismo que se cernía sobre ellos. Un diluvio de proporciones nunca antes imaginadas, más allá de la comprensión humana. El aire mismo parecía cargado de una ignorancia gozosa, ciega a la verdad inminente. La espera era una tortura, el trabajo, una penitencia, y la fe, su único refugio en medio de la creciente desesperación. La colosal sombra de la fe. Los años pasaron, y el esqueleto del arca se alzaba, una silueta imponente contra el horizonte, un recordatorio constante de la obstinación de Noé. Ya no era solo una burla, sino una anomalía, un monumento a la persistencia en medio de la indiferencia. El tamaño de la estructura era asombroso, una mole de madera que empequeñecía las casas de adobe y las vidas despreocupadas a su alrededor. El esfuerzo físico era brutal. Cada viga, cada tablón, cada unión exigía la fuerza combinada de Noé y sus hijos, sus cuerpos esculpidos por el trabajo incansable, sus manos callosas y sus músculos tensos. Naamá y las nueras no solo preparaban alimentos y cuidaban el hogar, sino que también participaban activamente, llevando agua, clasificando herramientas, incluso ayudando a calafatear las juntas con brea. Un trabajo pegajoso y agotador. La resina hirviendo les quemaba la piel, el olor acre se adhería a su ropa y a sus cabellos, pero no se detenían. Cada centímetro del arca era una extensión de su sacrificio. El pueblo, sin embargo, seguía inmerso en su decadencia. La violencia era común, la injusticia rampante, y la moralidad se había deshilachado hasta desaparecer. Las festividades ruidosas y los banquetes opíparos contrastaban con el silencio laborioso de la familia de Noé. La brecha entre ellos era cada vez más grande, no solo física, sino espiritual. La gente se burlaba, arrojaba piedras, y a veces, incluso intentaba sabotear el trabajo, pero la providencia siempre protegía el arca y a sus constructores. Había noches en que Noé se sentaba, agotado, observando las estrellas, preguntándose si el mensaje de Dios había sido claro, si realmente estaban destinados a un destino tan extraordinario. Las dudas, como sombras silenciosas, se arrastraban en los momentos de debilidad, pero la certeza de la voz divina, el imperativo que lo había impulsado desde el principio, siempre lo reafirmaba.
La construcción del arca no era solo un proyecto físico, era una prueba de fe inquebrantable. Cada clavo martillado era una oración, cada tabla colocada, una promesa. El arca no era solo un refugio de madera, era un testimonio silencioso de obediencia en un mundo que había olvidado la piedad. Dentro de esa imponente estructura se estaban guardando no solo los materiales y las provisiones para la travesía, sino también los susurros de un conocimiento antiguo. De un tiempo en que la conexión con lo divino era más directa y tangible. Secretos sobre la verdadera naturaleza de la tierra, sobre el origen de la vida y el propósito de la humanidad, que habían sido confiados a Noé, esperando el momento de ser revelados a un mundo purificado. El llamado de la creación. Una quietud inusual comenzó a apoderarse del aire. Los pájaros, antes ruidosos y despreocupados, empezaron a revolotear inquietos, sus llamadas ahora teñidas de una extraña urgencia. Un silencio tenso se cernía sobre la tierra, como si el propio planeta contuviera la respiración. Entonces, el milagro comenzó. Desde las colinas lejanas, desde los valles y los desiertos, los animales empezaron a aparecer. No en manadas caóticas, sino en parejas, con una calma asombrosa, casi solemne. Leones y ovejas, lobos y corderos, elefantes y ratones, todos avanzaban en una procesión ordenada hacia el arca. Los aldeanos, que antes se burlaban, ahora observaban con una mezcla de terror y asombro paralizante. Las risas se habían congelado en sus gargantas, los rostros se habían vuelto pálidos. Noé y sus hijos, guiados por una intuición sobrenatural, abrían las compuertas. Los animales entraban pacíficamente, cada especie ocupando su lugar asignado en las vastas cubiertas interiores, un testimonio viviente de la obediencia divina. El estruendo de miles de pezuñas y el batir de innumerables alas resonaban en el interior de la madera. El olor a animales, a heno y a tierra mojada llenaba el aire, un ecosistema en miniatura preparándose para el viaje. Los últimos preparativos eran frenéticos. Naamá y las nueras corrían de un lado a otro, asegurándose de que todas las provisiones estuvieran en su lugar, sacos de grano, cántaros de agua, medicinas herbales. La tensión era palpable, la expectativa, abrumadora. Los gritos de la multitud exterior se intensificaron, pero ahora eran gritos de pánico, no de burla. La primera gota de lluvia cayó, solitaria, luego otra y otra, hasta convertirse en un aguacero torrencial. Los cielos se abrieron, no con una simple lluvia, sino con un torrente furioso, como si el firmamento mismo estuviera llorando. Las fuentes del gran abismo se abrieron, y el agua brotó de la tierra con una fuerza inaudita. Las calles se convirtieron en ríos, las casas, en islas que pronto serían engullidas. Noé, con el corazón apretado pero lleno de una paz inquebrantable, subió la rampa final. La última pareja de animales, dos cuervos negros como la noche, se posó en el borde antes de entrar. Cuando la pesada compuerta se cerró, el sonido fue un eco final del mundo que se dejaba atrás, un mundo de caos y olvido. El arca, ese colosal testamento de fe, flotó, alzándose sobre las aguas rugientes, separándose para siempre de la tierra que lo había rechazado. La travesía de la esperanza. Dentro del arca, el mundo se había transformado en un universo en miniatura, un microcosmos de vida y esperanza. El rugido del diluvio era ensordecedor al principio, un tamborileo constante contra las paredes de madera, pero con el tiempo se convirtió en un telón de fondo. Una melodía sombría que acompañaba la monotonía de los días. La vida a bordo estaba lejos de ser sencilla. Alimentar y cuidar a miles de criaturas de diferentes especies era una tarea titánica. Sem y Cam, con su fuerza, se encargaban de los animales más grandes, mientras que Jafet, más observador, supervisaba los sistemas de ventilación y los depósitos de agua. Naamá y las nueras, con su paciencia y organización, manejaban la distribución de alimentos, la higiene y el cuidado de los animales más pequeños. Cada día era una rutina de trabajo incansable, un baile coordinado entre la familia para mantener el orden y la vida.
Pero más allá de las tareas diarias, el arca era un lugar de reflexión profunda. En el silencio de la noche, Noé a menudo se sentaba en la cubierta superior, observando la oscuridad impenetrable, sintiendo el balanceo del arca sobre las aguas infinitas. Se preguntaba sobre el destino de la humanidad, sobre la razón de tanta destrucción. No era solo la pérdida de vidas lo que pesaba sobre él, sino la erradicación de una civilización, de conocimientos, de historias. Fue en esos momentos de soledad, de comunión con lo divino, que Noé comenzó a registrar ciertos conocimientos en tablillas de arcilla que había llevado consigo. Dibujos de constelaciones, fórmulas para la agricultura sostenible que la gente había olvidado, principios de justicia y armonía social que se habían corrompido. Eran los secretos del arca, no tesoros materiales, sino la sabiduría ancestral que Dios le había permitido preservar, una guía para la nueva humanidad. A veces, se escuchaban gemidos de animales enfermos, o la tensión aumentaba entre los miembros de la familia por el cansancio y el encierro. La esperanza podía ser frágil, como una pequeña llama parpadeando en la oscuridad. Pero cada amanecer, aunque invisible a través de las paredes del arca, renovaba su determinación. Sabían que estaban cumpliendo un propósito divino, que eran los custodios de la vida en la tierra. La fe de Noé era el ancla de todos, su sabiduría, la brújula. La existencia dentro del arca era una lección constante de paciencia, de interdependencia y de la inmensa responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La espera era la prueba más grande, la certeza de la salvación, su única recompensa. El tiempo se volvió fluido, los días se fundían en semanas, las semanas en meses, mientras el arca, una diminuta mota en un océano sin fin, continuaba su travesía. El renacer de un mundo. Y entonces, después de 150 días, la tormenta amainó. El rugido implacable del agua se convirtió en un murmullo distante. Un día, Noé envió al cuervo, que regresó. Luego, envió a la paloma, que también regresó sin encontrar un lugar donde posarse. Pero la segunda vez que envió a la paloma, ésta regresó con una rama de olivo en su pico, tierna y verde, un símbolo inequívoco de tierra y vida. La alegría estalló en el arca. Lágrimas, abrazos y una gratitud inmensa inundaron las estrechas cubiertas. Noé esperó, paciente, hasta que la tierra estuvo lo suficientemente seca. Un día, las compuertas se abrieron, y la luz, una luz deslumbrante y purificadora, inundó el interior. El mundo exterior era irreconocible. Las montañas, antes imponentes, parecían más bajas. Los valles habían sido reescultados por la fuerza del agua. Todo estaba cubierto de un lodo fértil, virgen. El aire era fresco, limpio, con el olor de la tierra mojada y la promesa de un nuevo comienzo. Los animales emergieron del arca, especie tras especie, llenando el paisaje con sus sonidos y sus movimientos, dispersándose por la tierra recién lavada, reclamando su lugar en un ecosistema reseteado. La familia de Noé, de pie en la rampa, respiraba el aire nuevo, contemplando el horizonte infinito. Eran los únicos humanos sobrevivientes, los custodios de la semilla de la humanidad y de toda la vida terrestre. Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio de agradecimiento a Dios. Y allí, en el cielo limpio y recién lavado, apareció un arco de colores vibrantes, un pacto divino, una promesa de que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio de agua. Las tablillas de arcilla, esos secretos del arca, que contenían la sabiduría ancestral, serían la base para la nueva humanidad. Noé y su familia, los fundadores de un mundo renacido, tenían la inmensa tarea de cultivar no solo la tierra, sino también los valores de justicia, gratitud y conexión con lo divino. El arca se convirtió en un símbolo de resiliencia, de obediencia y de la eterna esperanza que puede surgir incluso de la más profunda de las catástrofes. La historia del arca no terminó con el diluvio, sino que marcó el inicio de una nueva era, un lienzo en blanco para que la humanidad escribiera su próximo capítulo. Guiada por las lecciones aprendidas y los secretos guardados en el corazón de la madera.